Ok, buenas noches a todos. Arrancaremos con nuestra clase. Hoy tenemos programado el examen. Lo he programado para las 8 de la noche, así que esta primera hora avanzaremos un poco el tema de Windows Function y si nos da tiempo, veremos el tema de funciones y procedimientos almacenados. eh, para que después a las 8 de la noche, cuando se habilite su examen por el Classroom, eh, puedan puedan resolverlo, ¿no? Van a tener 45 minutos para resolver el examen. Son 15 preguntas. Cada pregunta vale dos puntos. Entonces, controlen bien su tiempo, ¿no? No son preguntas complicadas, como les había dicho, todo lo que hemos estado hablando en el módulo. Y bueno, les estoy dando 45 minutos por si pues tienen algún problema, digamos, ¿no? En resolver el examen. Pero yo creo que es un tiempo prudente. Y bueno, ya después ahí terminaríamos la clase y nos veríamos directamente mañana. Entonces, en esta primera horita avanzaremos un poco. He tomado la decisión de mover, digamos, el examen a la segunda hora porque tal vez después del examen van a estar un poco cansados y no vamos a poder mucho avanzar, digamos, ¿no? En el, en el tema que nos toca. Entonces, arrancaremos con, les voy a compartir mi pantalla. Entonces, ayer estábamos viendo un poco de lo que son, bueno, primero hemos visto el tema de las agregaciones, hemos visto el tema de los ETS, y estábamos empezando a ver el tema de las Windows Function, ¿no? Y aquí hemos visto que tenemos varios, varias funciones que nos van a permitir, digamos, hacer ciertas operaciones para poder generar cierta información. Entonces, aquí tenemos un pequeño modelo, un modelo bien simple, con una relación de productos y grupos de productos. Les he subido al Classroom un script para justamente crear las tablas de este modelo. Entonces, por favor, los que no lo han hecho todavía, lo hagamos. Vamos a hacerlo conmigo. ¿Dónde está nuestra base de datos? Diplomado. Ya, yo ya lo hice, pero vamos a volver a hacer. Voy a crear le voy a borrar esta base de datos demo. Demo está siendo accedido por otros usuarios, dice. A ver. A ver, vamos a abrir un query console y le vamos a dar drop database. Demo. Vamos a ver si aquí arriba. ¿Por qué no me deja borrar? ¿Qué roles tengo creados? Demo. Ya, tengo el demo. Y yo estoy conectado con Postgres. Ya vamos a crear otra base de datos para no perder el tiempo. Vamos a ponerle new database y le voy a poner demo Windows Function, digamos. Listo, entonces tengo mi base de datos. Ya sé por qué no me estaba dejando borrar. Porque estaba aquí en la base de datos de Postgres. Ya, pero bueno. Ya estamos en la base de datos demo Windows Function.
y no tenemos ningún objeto creado. Entonces vamos a abrir el script que les he pasado. Y nos vamos a copiar todo esto. Vamos a borrarlo esto, vamos a cerrar esto y voy a correr todo. Listo. Entonces, si vemos mis tablas, productos, tengo esta data y un grupo de productos, tengo esta data, ¿no? O sea, básicamente esta pequeña base de datos es es una información de productos electrónicos, ¿no? Y aquí tenemos un grupo de productos que básicamente los categoriza. Entonces, en productos tenemos, por ejemplo, un producto HTC Note que pertenece al grupo ID1, que seguramente es un smartphone, ¿no? Y así. Pero la idea, a ver, vamos a volver a la diapositiva. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces tenemos las dos tablas, tenemos una relación donde un grupo de productos tiene varios productos, ¿no? Obviamente un producto no puede pertenecer a más de a más de un grupo. Entonces la sintaxis de una función, una Windows Function, está básicamente casada con la sintaxis del over partition, ¿no? Entonces aquí definimos cuál va a ser nuestra Windows Function que queremos usar. Podría ser cualquiera de estos, inclusive hay más, pero estos son los más importantes. Después usamos el over, el partition by, o sea, cómo los vamos a agrupar, por qué campo los vamos a agrupar y si queremos ordenarlos también, ¿no? Si queremos ordenarlo. Entonces, entre las que hemos listado para ver en esta clase, tenemos el row number, que básicamente asigna un número secuencial a cada row en cada partición. Vamos a ver con un ejemplito. Si pueden seguirme mejor, esto del row number. Nos vamos a crear un query que me muestre los campos del product name, del group name, el precio y que los clasifique, digamos, con el row number por el group name, ¿no? Por el group name. Entonces vamos a hacer eso, vamos a hacer un select asterisco from products primero. Y aquí vamos a listar el product name, el group name. Y se lo puede hacer un poco más grande la letra. Sí, claro que sí. Perdón. Necesitamos el group name, entonces vamos a hacer un inner join con el product groups. Y aquí vamos a cambiar un poco la sintaxis, ¿no? Aquí como tenemos una relación bien marcada, el Postgres, a ver, les voy a mostrar dónde está. El Postgres nos permite hacer uso directamente de la llave primaria de una tabla, que es la llave foránea en la otra tabla, ¿no? Entonces podemos usar directamente esta sintaxis. Le puedo decir using group ID, que es lo mismo decir inner join product groups on group ID del product groups igual al group ID del product, ¿no? Entonces es lo mismo. Y vamos a también mostrar el group name, el precio. Entonces hasta ahí tenemos una consulta
que está haciendo un join con otra tabla y nada más. Y está mostrando tanto los campos del product como el del group name, ¿no? Aquí viene lo interesante y lo novedoso, ¿no? Entonces vamos a hacer eh, que se enumeren por grupos cada uno de estos productos. Entonces vamos a hacer un row number y ya el IDM ya me autocompleta, digamos, ¿no? La sentencia que vamos a utilizar. Entonces, me está diciendo que aquí tengo que definir cuál va a ser mi over partition, ¿no? O sea, por cuál se va a agrupar, digamos, ¿no? Entonces, quiero que se agrupe por el group name y que esté ordenado por el precio, digamos. Corremos. Entonces, como pueden ver, le estamos poniendo el identificador numérico a cada grupo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el grupo de laptops, que son todos estos productos, y lo estamos enumerando, obviamente en orden ascendente, ¿no? Porque aquí le he puesto que tome en cuenta el orden del precio. Entonces aquí va a ser 1, 2, 3, 4. Para el nuevo grupo va a ser 1, 2, 3, 4. Y para el nuevo grupo, para el otro grupo va a ser 1, 2, 3 nada más, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que les quiero mostrar, ¿no? Nosotros podemos particionar por grupos y poner cualquier operación en una columna, ¿no? Por eso es una función, una Windows Function, digamos, ¿no? Es una ventana donde tú le puedes poner más atributos, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos probar que me muestre tal vez no sé, el máximo precio, ¿no? Entonces, como aquí lo estoy poniendo de manera ya. Aquí, por ejemplo, está agarrando fila por fila y obviamente le está poniendo el máximo precio, que es el mismo, digamos, ¿no? Aquí 700, 700, 800, 1200 y lo mismo. O sea, básicamente lo está repitiendo porque está agarrando y, y la consulta está agarrando y está diciendo, bueno, quiero el máximo precio de este row, digamos, ¿no? Que sería lo mismo, básicamente. Entonces, no es un muy buen ejemplo, ¿no? No sé, es preferible, digamos, tomar este ejemplo de row number para ver cómo los podemos enumerar y cómo nos sirve esto. eh, lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, mm, tenemos datos repetidos, lo que les comentaba ayer. Entonces, cuando los agrupe y vea, digamos, que, por ejemplo, estos dos rows son igualitos, les va a poner 1, 2, digamos. Eh, Aquí, si este fuera distinto, le va a poner 1 y 2 también. Y así, ¿no? Entonces va a generar varias secuencias. Y al final, si yo quiero tomar los distintos, solo tendría que tomarlos uno, ¿no? Voy a tomar los uno, entonces me quedo con los distintos. En este caso, digamos, si filtramos solo los unos, nos vamos a quedar con los distintos, pero en grupos, ¿no? En grupos. En cambio, aquí tenemos product name, tenemos que son diferentes para todos los casos, entonces no nos conviene. Más adelante vamos a ver un ejemplo de duplicación para que se entienda más en un caso de estudio, digamos, de limpiar, de hacer clean up de la data como tal. Volvamos a nuestra diapositiva. También tenemos la función del rank, que básicamente asigna una clasificación dentro de una partición ordenada, dice, ¿no? Entonces tenemos la partición eh, que puede ser por
group name, por ejemplo. Igual podemos tomar el mismo ejemplo. Y podemos rankearla, ¿no? Rankearla de acuerdo al precio y también ordenándola. Entonces vamos a copiarnos este query y vamos a trabajar sobre lo mismo. Solo que aquí ya no vamos a usar el row number, vamos a usar el rank, ¿no? Vamos a usar el rank y básicamente va a ser lo mismo. A ver, vamos a particionar por el group name también y vamos a ordenarlo por el precio. Entonces, si lo corremos, lo está rankeando de la siguiente manera. Para el primer grupo, para la primera partición, porque como sabemos lo estamos particionando por el group name. Entonces, para la primera partición de laptop, el ranking que la clasificación o ranking que le está dando es obviamente en orden ascendente y le está dando una clasificación de 1 para los que son de precio 700 y una clasificación de 3 para el de 800 y 4 para el de 1200. Si nos damos cuenta aquí, hay un salto, ¿no? Del 1 al 3, o sea, no está el 2. ¿Por qué? Porque esta función tiene esa particularidad, o sea, agarra y bueno, o sea, trata de encontrarle una secuencia, pero cuando son iguales le pone la misma y salta 1, ¿no? Entonces, si tú quieres rankear, ustedes quieren rankear, digamos, los productos con precios más bajos o más altos, digamos, eh, esto hay que tener cuidado de utilizarlo porque vas a tener saltos, ¿no? Como contraparte de eso, o sea, para no tener ese problema, existe, volvamos a nuestra diapositiva, la función que es el dense rank, que dice que asigna una clasificación a cada fila en cada partición de un conjunto de resultados. Devuelve valores de clasificación consecutivos. Entonces, esta es la clave, ¿no? Que la función rank no lo hace, ¿no? Este sí devuelve valores de clasificación consecutivos. Entonces, aquí solamente vamos a cambiar, o me voy a copiar esto. Vamos a poner dense rank. Entonces aquí en el resultado podemos observar eso, ¿no? Que ya no hay un salto de secuencia en la clasificación. Entonces al primer grupo lo está clasificando con 1, o sea, los dos primeros. Al de 800 ya lo está clasificado con 2 y al de 1200 con 3, ¿no? En este caso no hay problema porque son todos distintos y en este también. Entonces 1, 2, 3, ¿no? Entonces, para hacer una clasificación, para hacer un ranqueo, esta es la función que, que tendríamos que usar, ¿no? Que tendríamos que usar para evitar esos gaps que la función rank nos da. Pasemos ahora a otra funcioncita. A ver, ¿dónde está mi diapositiva? Es este del first value, que básicamente dice que devuelve un valor evaluado contra la primera fila dentro de su partición. Entonces, para entender mejor, vamos a hacer un ejercicio igual. Vamos a agarrar y a ver. Vamos a seguir la misma lógica. Vamos a seguir la misma lógica. Solo que aquí le vamos a pasar el first value. Aquí le tenemos que pasar la columna con la cual nos decía va a evaluar, ¿no? Contra una fila. Entonces, vamos a volver aquí. A ver, producto, grupo, precio y orden. Sí. Entonces, lo que hace es, nuevamente, ¿no? Hace una partición por grupos
y va a agarrar. Esta es la primera fila, ¿no? Porque lo estamos ordenando por precio ascendentemente. Va a agarrar el siguiente y va a obtener el valor de la primera fila, nos decía, ¿no? Entonces, de 700 también 700. De 800 también va a ir a la primera fila, ¿no? Va a ir a la primera fila y va a agarrar ese valor. Entonces, ¿cómo nos puede servir esto? Podemos hacer una diferencia, ¿no? Lo que ayer más o menos nos mostraba Javier, de ver la diferencia de cuánto se ha vendido, digamos, o cuánto cuesta ese producto, mejor dicho, respecto al precio menor, digamos, ¿no? Del grupo de productos. Entonces, ese tipo de análisis, o si estamos hablando de órdenes, digamos, hacer una comparación, ¿no? Obviamente nuestro producto puede cambiar de precio en la línea del tiempo. Entonces, no sé, tal vez un análisis de las órdenes que se han vendido, que están relacionados a un producto y compararlos con el primer producto, con la primera orden para ese producto vendido. Entonces, ¿cuánto más o menos se ha incrementado nuestro costo, ¿no? Porque si hay cambio de precios es porque hay cambio en los costos, ¿no? En los costos, ya sea de, de manufactura o de importación. O sea, hay un montón de costos que pueden estar involucrados en un producto, ¿no? El tema de fletes, el tema de warehouse, un montón de variables que al final van a afectar en el precio del producto, ¿no? Entonces, yo puedo hacer eso, tal vez puedo hacer hasta un sistema de alertas, porque imagínense una base de datos con miles y miles de productos y, y no sé, pues yo quiero saber cuando un producto tenga un, un incremento en su costo, ¿no? Quiero saber cuando un producto tenga un incremento en su costo. Entonces yo puedo hacer un sistema de alertas directamente en SQL, o sea, usando tal vez PLSQL para justamente determinar eso, ¿no? Cuando un producto tenga un incremento de costo y bueno, después de detectar que un producto incrementó en el costo, ya me puedo poner a analizar por qué ha incrementado su precio, ¿no? Porque, no sé, tal vez los costos de transporte me están saliendo más caros o el flete me está saliendo más caro, etcétera, etcétera, ¿no? Ya un análisis más a detalle para ver si realmente o sea, vale la pena que ese producto esté trayendo de Estados Unidos en vez de que lo traiga de China, tal vez, ¿no? Tal vez trayéndolo de China voy a reducir costos y, y bueno, va a ser más óptimo, ¿no? Para mis ventas. Porque si es que un producto está teniendo incremento en el costo, obviamente las ventas también pueden bajar, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis lo podemos hacer. Lo podemos hacer utilizando esta función de first value, ¿no? Comparar con el otro. En este caso, solo lo estamos replicando una nueva columna, pero nosotros podemos hacer operaciones. Podríamos, no sé, a ver, hacer un first value eh, menos el precio, digamos. Entonces, por ejemplo, este precio, este producto, obviamente no ha tenido ningún cambio en su precio. Este tampoco, respecto al primero, ¿no? Al primer precio. O sea, supongamos que todos los productos son lo mismo y ha ido aumentando el precio, ¿no? No es el ejemplo, pero estoy tratando de explicarles eso. Entonces aquí, por ejemplo, ya hemos tenido un incremento del costo, o sea, solo haciendo una resta sabemos que el costo se ha incrementado en 100, ¿no? Y aquí el costo se incrementa en 500, ¿no? Entonces, la idea, digamos, es mostrarles eso, ¿no? Que podemos manipular la data para generar este tipo de información que nos va a servir para poder tomar decisiones, ¿no?
Después volvemos a nuestras diapositivas. Tenemos la función que es el last value, ¿no? Que dice devuelve un valor evaluado contra la última fila en su partición. Entonces, esta es la inversa, ¿no? Si esta devolvía contra la primera fila, entonces las value va a devolver una comparación con la última fila del grupo, ¿no? De la partición. Entonces, pasaremos al siguiente porque son similares. Y aquí están, ¿no? Lo que nos comentaba ayer Javier en el ejemplo que Dice, hizo. perdón, antes de que pase a eso, tengo una duda. Si ahorita está tomando First Value a 700, ¿no? Pero si lo Ujú. ordena de manera descendente, tomaría 1200. Tendría que, probaremos. Sí, ahí está. Entonces, como lo estamos ordenando de manera descendente, el primer valor es el de 1200, ¿no? Entonces va a comparar contra ese, ¿no? Va a comparar contra ese y bueno, podemos hacer igual la diferencia y demás. Está bien, muchas gracias. ¿Ok? Entonces pasemos a la función de LAC. Dice, permite acceder a los datos de la fila anterior, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer también un ejemplito para que se entienda mejor. Y podemos hacer tal vez mm, podemos hacer una comparación, ¿no? De, de precios. A ver, vamos a hacer un select. Bueno, nos vamos a copiar esto de acá. Nos vamos a copiar esto de acá. Esto va a cambiar. Y por ejemplo, a ver, vamos a hacer LAC. eh, Solo que aquí le tenemos que pasar un entero. A ver. Este, a ver. Ya los números de rows que preceden hay que pasarle, ¿no? Entonces aquí vamos a pasarle el price que tome el anterior row, o sea, 1. Aquí lo vamos a particionar nuevamente por el group name y lo vamos a ordenar por el price. Hasta ahí que tenemos. Entonces tenemos el precio, el anterior es nulo porque no hay un predecesor. Aquí tenemos el precio, el anterior es 700. Aquí el precio, el anterior es 800. Y aquí el anterior es 800 también. Vamos a hacer el ejercicio que estábamos comentando hace rato, de ver la diferencia. Entonces podemos volver a usar la misma función. Y aquí le vamos a poner un alias, digamos, que sea precio anterior. Y aquí, no sé, vamos a hacer un precio menos el LAC, igual precio el anterior. Y lo mismo, nos vamos a copiar esto. Y este va a ser el precio actual. Entonces,
podemos hacer esa diferencia, ¿no? En realidad aquí debería ser diferencia. Tenemos el precio. Aquí va a ser nulo porque no existe anterior, no hay diferencia. Porque cualquier operación, cualquier valor que haces una operación por nulo es nulo nomás, ¿no? En SQL. Si quieres que eso cambie, entonces aquí habría que setearlo cuando encuentre nulo que lo ponga 0, digamos, ¿no? Aquí igual, entonces 700 menos 700, 0, 800 menos 700, 100, y aquí 1200 menos 800, 400. Entonces ahí le encontramos la utilidad lag para verificar, digamos, el precio anterior del producto anterior y hacer una comparativa, digamos, ¿no? Entonces aquí vamos a poner para que se entienda mejor, producto anterior. Y para hacer una comparativa, entonces, no sé, la diferencia aquí son $100, ¿no? Entre este y el rankeado más bajo que este, o más alto que este, mejor dicho. Ese es el lag. Y por último tenemos el lead, que dice que permite acceder a los datos de la fila siguiente, ¿no? Entonces, lo mismo, o sea, es la misma lógica, solo que es del, del siguiente. Nos vamos a copiar, vamos a hacer una pruebita. Aquí le vamos a poner lead. También le vamos a poner lead. Y este sería a ver, entonces aquí está agarrando el precio, o sea, el primer registro, y está mostrando en la nueva columna que estamos agregando el precio del siguiente, ¿no? En este caso 700 y estamos haciendo la diferencia. En este caso es 0. Lo mismo, está agarrando este y está agarrando el precio del siguiente, ¿no? Y lo está poniendo acá. O sea, si ven, es como que agarra este de pivote. O sea, tenemos aquí una tabla de dos filas y 5 columnas, agarra este de pivote y lo pivotea y lo lleva acá, ¿no? Y hacemos una operación más. Entonces, si nos damos cuenta, es súper útil, ¿no? O sea, cuando imagínense, tenemos miles de registros, hacer estos cálculos, digamos, donde no puedes tener mucha visibilidad y usar estas funciones que sabes que funcionan bien, entonces nos va a facilitar un montón el trabajo. Básicamente ese es el tema de las Windows Functions. Como ven, cada una de las funciones está casada con el tema de particiones. O sea, podemos particionar por grupos, por precios, o por cualquier campo que tenga la tabla, ¿no? Obviamente encontrándole la lógica a lo que queremos hacer, pero es súper útil. Yo la verdad lo uso en mi día a día, más que toda esta función de acá, que es el row number, porque, porque en un data pipeline, básicamente se trata de tener ingestas de data, y las ingestas son, por decir, cada hora o cada 30 minutos. eh, y normalmente en las ingestas, cada que un data lake hace una ingesta, normalmente traen de X días atrás, digamos, ¿no? Dependiendo la configuración o dependiendo la implementación. Pueden traer data de 30 días atrás o de 60 días atrás o de una semana atrás, digamos. Pero imagínense, cada 30 minutos esa ingesta. Obviamente se hace cada cierto tiempo, dependiendo la demanda, ¿no? De la data que tengas que entregar. Pero
cada 30 minutos una ingesta con data de hace una semana atrás, obviamente va a haber duplicados, ¿no? Va a haber data duplicada. ¿Y por qué se hace eso? Porque la data puede cambiar, o sea, la data histórica puede cambiar dependiendo del negocio. Entonces, si tienes data duplicada, eh, tienes que limpiar esa data, ¿no? Tienes que quedarte solo con los únicos. Y yo la verdad uso este, ¿no? El row number, porque me permite particionar por algún campo en específico. En este caso estamos particionando por el group name, ¿no? Queremos quedarnos con los productos únicos del group name, porque si aquí vemos, debemos tener algún grupo, no, no tenemos ninguno duplicado, lamentablemente. Pero bueno, o sea, la idea es esa, ¿no? Lo particionamos por el campo que querramos y nos quedamos solo con los que son únicos, ¿no? En este caso, en este caso todos son distintos, ¿no? No hay duplicados, entonces no sirve de mucho el ejemplo. Voy a mostrarles un ejemplo de mi vida real, donde estoy haciendo justamente esas de duplicaciones. A ver, vamos a ver. Aquí está. Yo lo tengo todo ya en funciones, que ahorita vamos a ver también un poco más de eso. A ver, un ejemplo. Mm, ¿Y estas funciones son válidas en JPQL? Perdón, no te escuché bien. Le pregunto si estas funciones son válidas en JPQL. En JCQL. JPQL, que es documentación, ¿no? Para interpretar las queries. La verdad te escucho, o sea, no te escucho muy bien, creo que hay un ruido de fondo que no me permite escucharte muy bien. Si lo puedes escribir en el chat, eh, te agradecería, porfa, Clara. Aquí está, esto les quería mostrar, ¿no? Yo tengo una data que me llega a esta tabla, ¿no? A esta tabla en realidad. Y bueno, ya un inner join con otra tabla y demás, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es justamente aplicando eso, ¿no? Estoy aplicando un row number y estoy haciendo un over partition para que JP, JPQL, ¿qué es JPQL? ¿No es PLSQL? A ver si me puede responder eso, Clara, por favor. Les decía, entonces aquí estoy haciendo estoy aplicando una partición por el ID de la orden. Bueno, este es el Amazon Order ID de las órdenes que me llegan y por una cuenta, digamos, ¿no? O sea, a ver, les explico un poco el contexto de la lógica de negocio. Nosotros nos conectamos a APIs de Amazon, porque ahí vendemos varios productos para varias cuentas, para varias marcas. Entonces nos conectamos a Amazon, a sus APIs, y Amazon nos provee los detalles de las órdenes, ¿no? Que los clientes que compran determinados productos, entonces genera una orden, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros hacemos request a sus APIs y obtenemos esos detalles de la orden. Y cada orden puede estar en una cuenta o puede estar en más de una cuenta. Entonces, aquí estoy haciendo una partición justamente por esos campos, ¿no? Por el Amazon Order ID y por la cuenta, ¿no? Por el ID de la cuenta. Entonces,
y aquí lo estoy ordenando por estos campos son campos de fecha. El ingestion date es una fecha en formato epoch. Epoch es el formato que maneja Linux, ¿no? Para las fechas, es un número largo, digamos, en formato epoch. Entonces, lo estoy ordenando de manera descendente para que me agarre el último valor y lo estoy poniendo en un row number. Entonces, esto va a generar un identificador, ¿no? Como los de acá. Entonces, todos los que estén particionados de esta manera, les va a poner el identificador uno, 2, digamos, etcétera, etcétera, ¿no? Sabemos que pueden haber más de un registro duplicado, entonces yo solo voy a quedarme con los unos. Voy a quedarme con los unos porque los demás son duplicados y no los necesito. Entonces, esa es la utilidad, digamos, ¿no? Para lo que yo estoy aplicando en este momento. O sea, de toda la data, a ver, vamos a ver si podemos hacer correr esto para que se entienda un poquito mejor. Aquí vamos a abrir una consola. Entonces, bueno, aquí tengo una data que es todo esto. Este es el ID de la orden, etcétera, etcétera. Este es el ingestion date que les decía que está en formato epoch, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, vamos a ejecutar el query hasta aquí, sin el filtro. Esperemos que no tarde mucho. Ahí está, ya me devolvió resultados, ¿no? Y ¿dónde está? Aquí le vamos a poner el orders.num, digamos. Lo voy a comentar. Ahí está. Por ejemplo, aquí tengo vamos a hacer un ejemplo bien particular. Aquí está. Miren, tengo esta orden que es la misma, ¿no? O sea, me ha llegado en distintos archivos, seguramente, porque aquí tengo la huella del archivo desde donde viene la orden, pero al final es una orden igual, ¿no? Entonces, esto me dice que es una orden duplicada. Si me fijo un poco más los datos, el order total amount es el mismo, el order status es el mismo, entonces incluso el canal de venta también es el mismo, o sea, todo es igual. Entonces, aquí poniéndole el row number, yo lo estoy diferenciando, ¿no? Le estoy diciendo que a uno le ponga el valor de 1 y al otro que es igual le ponga el valor de 2. Y eso va a ser con toditas las órdenes, ¿no? O sea, si hay una orden única, entonces solo le va a poner 1. Pero si hay su duplicado, su triplicado, etcétera, etcétera. Incluso, mira, aquí tenemos una orden que tiene 7 duplicados, ¿no? O sea, es multiplicada la orden. Entonces, esto no me interesa, ¿no? No me interesa. Lo que yo quiero es quedarme con los únicos. Entonces, es por esa razón que yo le estoy poniendo un filtro de que solo me tome en cuenta los que son row number 1, ¿no? Los que son row number 1. Y si corremos el query, y también estoy listando el num que le estoy poniendo aquí como alias, entonces le estoy diciendo que solo me quedo con los unos, ¿no? Toditos son unos. Entonces ahí estoy asegurándome que no voy a tener duplicados en mi data, ¿no? Porque los estoy particionando por este campo y por este campo. Este campo ya es
parte del join, ¿no? De la segunda tabla. Entonces, igual, o sea, aquí estoy haciendo un join de un campo con el campo que me dice qué cuenta es y voy a obtener el ID de la cuenta. Entonces, verificando que estos dos sean únicos, entonces les voy a poner el identificador, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de utilizar estas funciones. El row number se puede usar para esto. Hemos visto que el lag, el lead, podemos usar para hacer un poco más de operaciones. A ver si volvemos a nuestra diapositiva. Tenemos el last value, el first value, el de ranking, el dense rank, que es el que también uso para hacer una clasificación, ¿no? Para hacer para poner una clasificación. No sé, yo hago, por ejemplo, un reporte donde tengo todos mis productos vendidos y de acuerdo a las ventas los clasifico, digamos, ¿no? Les hago una clasificación. Entonces, eso es básicamente el tema de las Windows Function. Eh, no sé si tienen hasta ahí alguna duda. Ok. Tenemos todavía 15 minutos antes de que empiece el examen. Entonces, no creo que nos dé tiempo para ver la parte práctica. La parte práctica de funciones y procedimientos vamos a verlo mañana. Pero igual quiero explicarles un poquito acerca de las funciones y los procedimientos, ¿no? Eh, ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre una función y un procedimiento? ¿Creéis? Los procedimientos no devuelven resultados, Y, la- solo ejecutan. y las funciones sí, ¿no? Correcto. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Pero en Postgres hay algunas características que tienen igual cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, las funciones pueden ejecutar conjuntos de sentencias, o sea, dentro de una función, uno puede ejecutar inserts, deletes, updates, select, etcétera, etcétera, ¿no? Puede realizar cualquier operación, o sea, puede implementar loops, puede declarar variables, puede asignar valores a esas variables y al final puede retornar un valor o puede retornar incluso una tabla, ¿no? Entonces, una función una vez implementada, después se puede convertir como si fuera una consulta, una tabla, donde tú le pasas los parámetros, como les explicaba un poco ayer. Entonces, hay dos tipos de funciones en Postgres, ¿no? Unas que son las definidas por el sistema y otras que son las definidas por el usuario. O sea, las definidas por el sistema son las que usamos, ¿no? O sea, las reutilizamos en realidad. O sea, y hay funciones predefinidas que nada más tenemos que reutilizarlas de acuerdo a las necesidades. Y las funciones definidas por el usuario son las que vamos a crear nosotros para cubrir la lógica de negocio, ¿no? Y nuestros requerimientos, etcétera, etcétera. O sea, la verdad es que todo se puede hacer con funciones. Después, como les decía, puede devolver valores simples o puede devolver toda una tabla con valores. Y también podemos crear funciones anónimas, o sea, no necesariamente crear una función como esta que les he mostrado, que está almacenada en el servidor, ¿no? Podemos crear directamente funciones anónimas que nos permita, digamos, hacer iteraciones, que nos permita asignar variables, etcétera, etcétera, para que ejecute, digamos, una porción de código una sola vez. En cambio, una función creada como un DDL es para que se ejecute la misma sentencia muchas veces, ¿no? Es para tareas recurrentes. Entonces, esta es la sintaxis de las funciones.
creamos la función. Este replace es para modificar, digamos, una función que ya la tienes creada. Entonces le puedes poner create o replace si es que ya existe. Le ponemos un nombre a la función y le podemos pasar los parámetros que nosotros querramos, ¿no? Después puedes retornar algo. Como les decía, puedes retornar un entero, puedes retornar un booleano, un numérico, un texto, un varchar, un char, incluso puedes retornar tablas, ¿no? Aquí especificamos con qué lenguaje vamos a hacer la implementación. ¿Esto por qué? O sea, el PLP GSQL es la extensión propia del Postgres, ¿no? Pero les había dicho que nosotros podemos instalar extensiones de terceros. Por ejemplo, hay la extensión para Python, es decir, podemos crear una función y por dentro ejecutar código Python. Después hay extensiones para C, para Perl, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso necesitamos nosotros decirle en qué lenguaje va a estar implementada nuestra función. Después tenemos la sección de donde declaro mis variables, donde declaro las variables que sea necesario. Y también tenemos la sección del body, ¿no? Donde va la lógica del negocio. Entonces ahí podemos asignar valores a nuestras variables, hacer operaciones con ellas, eliminar, no sé, datas de alguna tabla, crear un poco de tablas temporales, etcétera, etcétera. Vamos a hacer unos ejercicios que cubran todo eso para que se entienda un poquito mejor. Eso en cuanto a funciones. Después tenemos lo que son los procedimientos almacenados, ¿ya? Que como bien decía Grace, no, no devuelven nada, ¿no? No retornan nada. O sea, pueden ejecutarse y bueno, no necesariamente retornan algo, ¿no? Y tiene una sintaxis súper parecida a la de las funciones. El nombre del procedimiento, los parámetros, el lenguaje y bueno, la lógica del negocio que se declara en variables y bueno, se ejecuta en el cuerpo, ¿no? Y algunas características de los procedimientos que solo es soportado a partir de la versión 11 de Postgres, ¿no? Nosotros estamos trabajando con la 13 y con la 14. Eh, si no estoy mal, esos se han instalado en sus equipos y yo tengo la 14 en mi equipo. Entonces soportamos los procedimientos almacenados. Después, otra característica que tienen los procedimientos es que soporta transaccionalidad. Es decir, si nosotros tenemos nuestra lógica de negocio ya implementada y bueno, hacemos un insert, digamos, a una tabla. Cuando ocurra una excepción o cualquier cosa, podemos nosotros hacer rollback a la transacción, ¿no? A la transacción y a todo el hilo de transacciones que estén involucradas. Y lo mismo, podemos ser explícitos con el tema del commit, ¿no? Si bien Postgres puede estar configurado para que el commit sea implícito, entonces dentro de nuestros procedimientos también podemos, si es que no lo tenemos configurado, podemos ser explícitos, ¿no? Entonces a eso se refiere con lo que soporta transaccionalidad. Después dice, no permite retornar múltiples valores como tablas, o sea, no sirve para desplegar un resultado de tabla, ¿no? Un procedimiento, para eso están las funciones. Y dice, solo retorna valores en parámetros de salida. Cuando estamos creando nuestro procedimiento almacenado, nosotros le podemos pasar n parámetros y también podemos declarar los parámetros de salida. O sea, podemos declarar parámetros de entrada y parámetros de salida. Entonces, cuando nosotros implementamos un procedimiento y tenemos asignada un parámetro de salida, obviamente cuando el procedimiento se ejecute,
me va a mostrar un resultado, ¿no? Que es el parámetro de salida. Entonces, ahí, digamos, podríamos decir que es un poco parecido a la función porque nos va a devolver algo, pero nos está devolviendo un parámetro de salida, ¿no? Eso ya en otro procedimiento o en otra función lo podríamos almacenar tal vez en una variable para poderlo utilizar, ¿no? Si es un valor que necesitamos. Entonces, esa es la diferencia entre procedimientos y funciones. Yo, la verdad, no he usado mucho procedimientos, más que en ambientes de testeo, porque la base de datos con la que trabajo actualmente es una versión de Postgres 9.6, o sea, está más abajo que 11 y no soporta procedimientos, pero realmente es súper útil esto de los procedimientos, más que todo para manejar la transaccionalidad y por eso también tengo la iniciativa en el trabajo de migrar a una nueva versión de Postgres, ¿no? Como les decía, trabajo más con funciones. Las funciones son súper poderosas. Puedes llevar toda la lógica de negocio a funciones en Postgres y que tu backend, digamos, solo sea como un API que consulte a la base de datos y ejecute las funciones y haces tu frontend y listo, ¿no? Y, y cualquier mantenimiento que tengas que hacer lo haces a nivel de base de datos, ¿no? Cualquier cambio, cualquier nuevo requerimiento y todo eso. Eh, a mí me parece un buen camino, pero como les decía, nada es perfecto y a veces es más difícil escalar cuando es así. Tenemos 3 minutos para que empiece el examen, entonces vamos a quedar ahí en el avance de la materia. Mañana vamos a hacer la parte práctica de funciones y procedimientos. Eh, y pues nada, que les vaya súper bien en su examen. Empieza a las 8 en punto, se va a habilitar a las 8 en punto y tienen 45 minutos, por favor, para poder completar todas las preguntas del examen. Y nada más, mañana, yo creo que hoy día voy a revisar sus exámenes y mañana les voy a dar sus notas o lo van a poder ver directamente en el Classroom. Entonces, mucha suerte, que tengan buena noche después y nos veríamos mañana. Voy a detener la grabación un segundito.